Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es John Jairo Garzón. Pertenezco a la carrera de Administración Logística. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la historia del transporte. Es importante abordar este punto para esta actividad, teniendo en cuenta pues que debemos conocer de dónde viene pues algo y esta actividad del transporte, ¿cierto? Entonces, en el año 1492, el imperio Inca fue el imperio que empezó a involucrar o a mencionar, por decirlo así, esta actividad del transporte, teniendo en cuenta que ellos dentro de su imperio tenían interconectada pues, mediante vías pues todo su imperio, ¿cierto? Y por allí se trasladaban o se transportaban personas o cosas y ellos empezaron a utilizar los animales, ¿cierto? Empezaron con el perrito para transportar pues una cantidad de mercancía muy poca, por decirlo así. Posteriormente involucraron el caballo, animales con mayor fuerza, con el fin de transportarse o movilizarse al interior de su imperio. ¿Cierto? Por allá cerca en la prehistoria hace su aparición la rueda, ¿cierto? Que facilita esta actividad de transporte de cosas. Y lo más importante es que esta rueda o llegada de este dispositivo y la utilización hace que el hombre empiece a llegar a sitios donde pues anteriormente no podía llegar por distancias en menores tiempos. Sistema de transporte eficaz. ¿A qué hace referencia este sistema de transporte eficaz? Sencillamente que empiece a llegar todo el tema de comercio a áreas donde anteriormente no había accesibilidad o posibilidad de expandirse o de llegar, ¿cierto? Eso hace énfasis eh, eh, sistema de transporte eficaz, ¿cierto? Entonces, con la innovación, empezando a incluir un tema de tecnología, de recursos, de innovación, con el fin, pues, de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Aparte de que solucionan los problemas de congestión, el tema de la reducción de la accidentalidad, también aporta algo bien importante que es que aportarle a las emisiones, disminución de las emisiones contaminantes con el fin pues de aportarle a la seguridad, perdón, aportarle al tema de la reducción de la contaminación. Operaciones de sistema de transporte, mecanismos convencionales para su control. En este punto son tipos de operaciones de transporte público que son bien importantes, ¿cierto? Y es importante mencionar, y esto lo relaciono mucho con la operación de Transmilenio, por decirlo así. El primero de ellos, o el primer tipo, corresponde al servicio local. Hace énfasis en que se tiene trazada una ruta en la cual existen un número de paradas y este primer tipo corresponde a que se debe cumplir todas esas paradas que están estandarizadas en una ruta o en un cronograma. El segundo corresponde a las paradas alternas, que van catalogadas o distribuidas de acuerdo de pronto a un aforo de personas, ¿cierto? Entonces, se hace el estudio y en X estaciones es donde llega la mayor cantidad de personas en X horas, entonces pues se tiene estandarizadas esas paradas alternas y que ayuda pues a dinamizar y a disminuir el recorrido en tiempo, perdón, el tiempo de recorrido pues de esa operación. Y el tercero corresponde al servicio express, que hace énfasis sencillamente a que son paradas repentinas de origen a destino prácticamente, ¿cierto? Entonces facilita, disminuye el tiempo de operación, es más dinámico, es más amable con las personas de pronto que no tienen la necesidad de detenerse en todas las paradas, sino pues utilizan este tipo de operación con el fin de dinamizar su tiempo de recorrido. Sistemas inteligentes de transporte. En este momento estamos teniendo un tema de innovación bien importante, la inclusión de la tecnología prácticamente en nuestro diario vivir, en todas las actividades que realizamos. Y no es un secreto para la actividad del transporte, que ya llegaron esas nuevas tecnologías para Latinoamérica y para el mundo, ¿cierto? Que son mecanismos de control operacional del tránsito, ¿cierto? Que traen muchas ventajas para nuestras operaciones. Son ventajas importantes que se traen para disminuir ¿qué? El tema de gastos, el tema de tiempo, dinamizar operaciones, tener un control absoluto de una operación, ¿cierto? Impulsado pues por la aplicación de esas nuevas tecnologías, garantizando una seguridad para esos usuarios. Sistema de posicionamiento global, ¿cierto? Hablamos de estos dispositivos tan importantes para controlar una operación.
son componentes fundamentales en los sistemas inteligentes de transporte, ¿cierto? Esto indica un control geográfico de una operación en tiempo real, ¿cierto? Sea rural o urbana esa operación, se tiene un control específico, lo cual permite realizar un control preciso en tiempo real de un sistema de transporte y que ayuda a minimizar riesgos, ¿cierto? Y minimiza costos. Anteriormente, de pronto, una organización necesitaba una persona que controlara o estuviera en la vía para ver pasar un vehículo y controlarlo. No, en este momento una persona puede controlar muchos dispositivos y muchos vehículos y se tiene el control en tiempo real. Esto inclusive esto nos aporta muchísimo para el tema de la reducción de la accidentalidad. Lo relacionamos con el tema de esta aplicación de Waze, ¿cierto? Es muy importante. Tú utilizas Waze, vas conduciendo, si excede los límites de velocidad en ese tramo de vía, sencillamente Waze te informa de que vas pues sobrepasando esos límites de velocidad y pues estas aplicaciones operan o funcionan mediante el sistema de posicionamiento global, ¿cierto? Entonces trae un control preciso para esas operaciones. También este tema de sistema de posicionamiento global se está utilizando mucho en el sector aéreo, ¿cierto? Con el fin, pues, de estimar la distancia o la separación que se tiene entre vuelos, la distancia de pronto de un recorrido de un vuelo, ¿cierto? La coordinación o organización del espacio aéreo en los terminales aéreos, ¿cierto? En los aeropuertos. Y todo se controla mediante esos dispositivos que prácticamente iniciaron su aplicación en el tema vehicular, migró al tema de los trenes y prácticamente en ese momento se le aplica a todo. Tenemos motocicletas que tienen GPS, tenemos bicicletas que tienen GPS, tenemos patinetas que ya tienen GPS. ¿Por qué? Porque es un dispositivo y que nos ayuda muchísimo a controlar en tiempo real la ubicación de un vehículo o un elemento, para tenerlo muy en cuenta. Nuevas tecnologías en el control y la administración del transporte, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que estamos en un desarrollo dinámico de la tecnología, la cual tiene una inclusión muy importante en la operación de transporte. Es una ayuda es una ayuda primordial y que nos sirve para disminuir costos, tener una velocidad o tener un control sobre una operación. Esto nos ayuda mantener un mantenimiento, a tener identificadas las vías donde tiene mantenimiento, una reducción de velocidad, nos puede generar un tema de alarmas de accidente con el fin pues de tener un control absoluto de una operación. En este momento las nuevas tecnologías nos ayudan que antes de salir a una ruta ya sabemos qué nos vamos a encontrar en la vía o en el camino, ¿cierto? Entonces ayuda a dinamizar y a ir un paso adelante de lo que nos podemos encontrar a una planeación de una operación fácilmente mediante esas tecnologías que están incluyendo en las operaciones del transporte. Las nuevas tecnologías para el control del tráfico. Hice una comparación de acuerdo a los puntos que estaban en el documento. Hablamos de los parking o los parqueaderos, ¿cierto? Anteriormente, pues las personas tenían que bajarse, ir a la taquilla, cancelar con dinero en efectivo ese servicio de parqueadero. En ese momento eso está migrando a una tarjeta tecnológica, inclusive desde nuestro celular ya podemos cancelar estos parqueaderos. Ya no están entregando tarjetas, sino sencillamente con la placa del vehículo tú vas y cancelas con la placa tu vehículo. Entonces todo va dinamizando a la no utilización del dinero. Estacionamiento o los parquímetros, ¿cierto? Anteriormente pues tenías que ir a pagar también en la vía, había un desorden en los espacios públicos, en este momento los parquímetros nos ayudan a organizar las vías. Los peajes también, todo migró al sistema de peaje Freight Flow. Prácticamente acá en Colombia hay unos peajes que ya aplican, sencillamente tú pasas sin detenerte, eh, esa tecnología es un chip que lee tu vehículo que pasa y automáticamente te llega una cuenta de cobro que tú puedes pagar en línea. Entonces ya no tienes que detenerte, pagar y así vamos disminuyendo el tema de emisiones contaminantes. Conclusiones rápidamente, entonces con la llegada de las nuevas tecnologías es importante optimizamos los recursos garantizando operaciones seguras y dinámicas, ¿cierto? Se logra garantizar el control total, supervisión, seguimiento de una trazabilidad y una operación. Se logra la reducción de costos, tiempos de entrega y mayor producción. Y así el último punto,
como punto específico se ahorre combustible y